En cada rincón de la Biblia hay un susurro que aún habla. En Enigma Divino, lo escuchamos juntos. Hoy, una nueva historia nos recuerda que lo divino nunca deja de revelarse. El perdón que cayó del árbol. Introducción: el amor que todo lo imperdona. En la neblina del tiempo y el espacio, entre las colinas doradas de Jerusalén, se erguía un madero que sostenía el peso del mundo entero. Allí donde la madera y la carne se encontraron, un acto divino de compasión rompió las barreras del odio y la incomprensión. Aquella cruz, símbolo del dolor más profundo, fue también el escenario donde floreció la semilla más pura del amor incondicional. Jesús, el Maestro de Nazaret, pendía entre el cielo y la tierra, luciendo una corona de espinas y el perdón en sus labios. La multitud, ajena a la magnitud de aquel momento, esperaba con ansias el desenlace de su sufrimiento. Sin embargo, fue en este escenario de sombras y lágrimas que un destello de luz cambió para siempre el curso de la historia humana. ¿Cómo podría aquel momento teñido de sangre convertirse en un canto de gracia, en un testimonio imborrable de amor eterno? ¿Qué harías si el amor te pidiera perdonar lo imperdonable? Deja en los comentarios si estás preparado para embarcarte en esta travesía espiritual. Capítulo 1. La conspiración del olvido. En el silencioso amanecer de Jerusalén, un susurro de traición enrollaba la atmósfera como un sudario invisible. Mientras el sol despuntaba tímidamente sobre las colinas sagradas, se escuchaban rumores, tan sutiles y peligrosos como bosquejos de una tormenta que amenazaba con desatarse. Era el preludio de un día que sería recordado a través de los tiempos, un día donde el susurro se transformaría en un alarido que resonaría en el corazón de la humanidad. Allí, en las entrañas de la ciudad que dormía, se reunían en secreto las sombras de poder y autoridad. Líderes farisaicos con vestiduras finas, sus rostros esculpidos en soberbia y temor, se inclinaban hacia adelante, planificando con fervor. El resplandor de las lámparas arrojaba sombras alargadas en las paredes de piedra, mientras cadenas invisibles de egoísmo y miedo se ciernen sobre ellos, entrelazándose en un pacto sellado por la ofensa y el orgullo. Los más poderosos de Jerusalén, antes rivales en un tiempo de paz, ahora se unían bajo una bandera de enemistad común: Jesús de Nazaret, un hombre que con sus palabras removió cimientos, que con su mirada dio vida a lo muerto, y con su amor desnudó la hipocresía oculta tras sonrisas y reverencias. ¿Cómo podría un carpintero, un hijo de María, desagradar tanto a quienes dijeron seguir la ley de Dios? Y así, nacieron las semillas de la traición, regadas por la incomprensión y la cerrazón de corazones endurecidos. Afueras de Jerusalén, el canto de los gallos anunciaba el nuevo día, pero dentro de aquellos muros se celebraba la oscuridad. En la penumbra de esas reuniones secretas, se escuchaba el sonido del complot. El chasquido de pergaminos siendo desenrollados, de cuchicheos conspiradores y de pretensiones egoístas, y con un solo propósito: callar la voz del radical de Galilea. Sin embargo, lo que ellos no entendían, o no querían entender, era que aquella voz no podía ser apagada tan fácilmente, pues ya había encendido llamas de esperanza en almas humildes, en corazones de personas comunes, de niños y ancianos que habían sentido la honestidad de sus palabras, la verdad de sus gestos. En los cielos nublados, el Creador observaba cómo sus hijos terrenales ejecutaban la trama de su propia voluntad, sin poder reconocer que aun en su confabulación, se tejía el hilo dorado de un propósito mucho mayor. A las afueras, un soldado romano se recargaba en el frío muro de piedra, sus ojos ausentes mirando más allá del horizonte, allí donde la esperanza aún parecía brillar. No era más que otra pieza en el juego de los poderosos, un peón en el tablero que nada conocía de justicia o misericordia. Su corazón, endurecido y frío por años de servicio, ocultaba bajo su armadura un deseo imperecedero de paz, de hallar en medio del caos un atisbo de redención. En medio de esa conspiración humana de olvido y temor, se alzaba, ajeno a la corte del poder y sus intrigas, el Maestro de Nazaret. En las colinas, en esos momentos, él no estaba solo, caminaba acompañado por el viento que acariciaba su manto. Su silueta, perfilada contra el cielo, permanecía tranquila, como sabiendo que lo que vendría era inevitable y necesario. Sus palabras seguían resonando para aquellos que estaban dispuestos a escuchar, aquellas palabras que comenzaban a atravesar generaciones, saltando de corazón a corazón, dejando una huella indeleble de amor y compasión. Mientras, entre las sombras de la noche,
Judas, uno de los elegidos, uno que había caminado junto al Maestro, se encontraba en la encrucijada de sus lealtades. Su alma batallaba entre la sabiduría de aquel que mostraba el camino hacia la vida eterna y las presiones del mundo físico que jactaban de tener poder sobre sus decisiones. ¿Cómo podría alguien tan cercano elegir el camino de la traición? Quizás no era lo que él deseaba, tal vez el miedo o el desencanto abrían las puertas de una traición que nacía del interior más oscuro del alma. Al amanecer, cuando las primeras luces del día iluminaban el pórtico del templo, los planes estaban trazados, las decisiones escritas en tablas ocultas. Jerusalén no sabía que estaba a punto de ser testigo del acto más grande de amor y sacrificio, aunque provenía de una conspiración nacida del olvido. A cada paso que daba el Maestro, en cada mirada tierna que lanzaba sobre sus seguidores, se escribía una historia distinta, una que escapa al control del hombre, una que nacía del amor divino que esparcía sus raíces invisibles más allá del entendimiento humano. Así, mientras la ciudad despertaba a otro día, una historia de redención comenzaba a tejerse en la penumbra del corazón humano, repleta de esperanza, traición y un amor que estaba más allá de todas las conspiraciones, un amor que el Creador jamás olvida y que está a la espera de aquellos que deseen abrirse a su misterio insondable. La trama del dolor y el sacrificio comenzaba a desplegarse, y los que veían solamente sombras aún no entendían que el amor estaba trazando un camino, uno que llevaría a la humanidad a un entendimiento más pleno de la compasión y el sacrificio eterno. Capítulo 2. Rostros en la multitud. Alrededor del vetusto madero, la realidad se pintaba con colores de angustia y expectación. El aire cargado de polvo y dolor recorría la colina donde Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, capturaba la mirada de cada espectador. Desapercibido para algunos, pero ineludible para él, cada rostro en la multitud portaba una historia, un rastro del amor divino no del todo entendido. Bajo el sol abrasador de Jerusalén, la multitud se divisaba como un mar agitado, luchando entre las corrientes del fanatismo y las mareas de la culpa. A poca distancia, María, la madre de Jesús, se mantenía firme, aunque cada fibra de su ser parecía querer desmoronarse como la tierra misma. Sus ojos eran dos océanos de dolor insondable, una madre que observaba el desmoronamiento de su hijo, su Salvador. La conexión entre ellos superaba la carne y la sangre, era una danza de espíritus entrelazados hasta el fin de los tiempos. Allí, en su silencio, María encarnaba el misterio de soportar sin romperse del todo, un símbolo eterno del amor y el sacrificio. En la penumbra que ofrecían las sombras de la colina, algunos discípulos permanecían ocultos, sus corazones vociferaban un dolor que se traduce en lágrimas acalladas por el miedo. Pedro, que había caminado sobre el agua al mandato del Maestro, lloraba ahora en su impotencia. El peso de la traición colgaba como una piedra en su pecho, y la realidad del sufrimiento de Jesús traspasaba su alma, grabando en ella una marca que jamás se borraría. Sus manos, una vez fuertes, temblaban al recordar el gallo que cantó confirmando su cobardía. Y aún en su vergüenza, una llama titilante de esperanza se mantenía viva, alimentada por el recuerdo febril del amor que inundaba cada palabra y cada gesto del rabí. Allí también estaba Juan, el discípulo amado, sus ojos apenas podían contener el torrente de lágrimas. Luchaba por comprender el alcance del sacrificio que se desplegaba ante él. Mientras el mundo parecía desmoronarse, él recordaba las palabras dulces y poderosas del Maestro, sus enseñanzas de amor y perdón que parecían ahora tan necesarias, a su vez, tan distantes. Con cada latido de su corazón, Juan sentía la imperiosa necesidad de aferrarse a esas memorias como un náufrago a su tabla de salvación, sabiendo que aquella escena se convertiría en la piedra angular de su fe. En medio de la multitud, algunos rostros se mezclaban entre el odio y la indiferencia. Los soldados romanos, meros instrumentos de una maquinaria impersonal, no entendían el alcance de lo que presenciaban. Para ellos, era solo otra crucifixión, otro condenado llevándose consigo sus delitos sin rostro. Sin embargo, ese día algo en el aire golpeaba sus corazones con más fuerza que el látigo. Aunque no lo decían en voz alta, sabían que se enfrentaban a algo más grande e indivisible, algo que sus espadas no podían perforar. A lo lejos, la multitud permanecía dividida entre los que creían y los que no. Algunos seguidores mantuvieron la distancia, el miedo palpita en sus corazones mientras las dudas se esparcían como un veneno invisible. Otros, en cambio,
eran presa de una transformación interna, un amanecer de revelación iluminaba sus almas, entendiendo que en aquel gesto de suplicio se escondía la promesa del amor más allá de la muerte. Sin embargo, había quienes, cegados por el fervor de su propia justicia, se burlaban, convencidos de su victoria, sin percatarse de que sus risas quedarían sofocadas por el eco eterno del perdón que despunta en el amanecer de una nueva era. Reflexionarían después, en medio de la noche, cuando las sombras plagaran sus mentes y el rostro sereno de Jesús volvería a perseguir sus sueños. A través de aquella caótica imagen, Jesús, con una serenidad inquebrantable, percibía el flujo del amor, incluso en aquellos que aún no lo entendían. Sus ojos, cargados de compasión, sostenían los de cada ser humano que lo rodeaba, un recordatorio de que el sufrimiento del inocente contenía dentro de sí una misión que trasciende la comprensión humana. A cada mirada, resonaba su mensaje no pronunciado: está bien, lo que parece el fin es solo el comienzo. En este crisol de corazones, donde cada ser humano luchaba con su propio reflejo, la figura de Jesús se alzaba más allá del dolor físico, dibujando en el aire una tela de amor incondicional que nunca podría ser deshecha. Allí, en la cima del Calvario, una historia eterna se hilaba en silencio, un testamento del sacrificio que tendría el poder de salvar incluso a aquellos que no lo deseaban. Cada rostro en la multitud compartía las marcas de la divinidad, hiladas con el propósito de recordarnos que el amor del Maestro, incluso cuando era incomprendido, era incontenible e interminable. Capítulo 3. Un grito de amor supremo. En las horas más oscuras de ese día eterno, una calma inusual se cernía sobre el Gólgota. Se alzaba el ser que no conocía del odio, solo del sacrificio por amor. El viento soplaba suave, como un susurro del cielo que trataba de confortar al inconsolable. Jesús, desde su elevada posición de sufrimiento, miraba hacia el vasto cielo cubierto de nubes, a su alrededor, la multitud expectante. En medio de la agonía, encontró palabras que desbordaban un amor que el mundo jamás había presenciado. «Padre, perdónalos», clamó, su voz resonando como un trueno suave entre las almas presentes y en las que todavía estaban por llegar. Era un grito que trascendía el sufrimiento físico, un vibrante testimonio de un amor que no conoce límites ni pide nada a cambio. Aquel mensaje, suspendido en el tiempo y el espacio, trazó líneas invisibles que conectaban las preguntas del corazón humano con las respuestas eternas del cielo. Al pie de la cruz, los soldados, ajenos a la magnitud del acto que se desarrollaba frente a ellos, lanzaban sus dados despreocupadamente, un reflejo de la indiferencia del mundo ante lo sagrado. María, al borde del llanto, guardaba en su corazón cada palabra, un tesoro insondable de fortaleza ante el dolor desgarrador de una madre viendo sufrir a su hijo. Juan, el discípulo amado, junto a ella, construía una vigilia silenciosa que resonaba en un eco de gran consuelo y amor. El suelo bajo la cruz parecía temblar levemente con cada palabra de perdón, como si la tierra misma estuviera recordando la promesa de redención que unía a la humanidad con la eternidad. Las sombras se alargaban, testigos silentes de la intensa luz que aquel hombre irradiaba. Cada lágrima derramada era una estela de memorias escritas en los cielos, memoria de un amor que todo lo puede, todo lo soporta y todo lo perdona. Las palabras de Jesús, tan simples como sublimes, fueron el acto culminante de un amor tan puro, que envolvía incluso a aquellos que lo traicionaron y que, en su ceguera, no sabían lo que hacían. Era un llamado al corazón humano desde lo más profundo de la divinidad, invitando a cada alma a entender el poder transformador del perdón. Este acto no solo impactó a la generación presente, sino que vibró en el universo como un himno eterno de redención. Este perdón, imposible de comprender completamente, no fue un acto de debilidad, sino el milagro más poderoso ofrecido como una dádiva para todos los tiempos. De una profundidad incalculable, su eco persiste en cada experiencia humana de reconciliación, donde el amor transformador se convierte en el vínculo entre corazones rotos. Es una melodía celestial que llama a cada ser a ver más allá de la oscuridad, a abrazar el amor que vence al miedo y al odio. En aquel instante de abrumadora oscuridad, un destello de luz divina descendió sobre la humanidad. Las palabras de Jesús se convirtieron en la esencia del amor perfecto, cimentando un legado inquebrantable de fe, esperanza y amor. Un amor incondicional transformador capaz de redimir a cada alma anhelante del abrazo divino. Un recordatorio eterno de que incluso en nuestro sufrimiento más profundo, siempre hay lugar para el perdón y la reconciliación. Las colinas de Jerusalén,
testigos silentes de los eventos cósmicos, guardaron celosamente el secreto de este grito de amor supremo, ofreciendo sus sombras como refugio para aquellos que buscaban comprensión y consuelo. En cada roca, en cada brisa, se susurraba la historia de aquel hombre que eligió perdonar en vez de condenar, de amar en vez de odiar. La cruz ya no era solo un símbolo de sufrimiento, sino el escenario del más puro acto de amor conocido, un amor que continúa transformando la historia humana hasta nuestros días. Ayúdanos a compartir este mensaje para que toque más corazones. Suscríbete, dale me gusta, y comparte tus propias experiencias de señales espirituales que te han guiado en este camino de revelación. Capítulo 4. Raíces de compasión. En la penumbra que cobijaba aquel monte, mientras el cielo se vestía de luto y el viento llevaba consigo susurros de dolor y esperanza, las raíces de compasión se extendían silenciosas a través del tiempo y el espacio. Aquel era un momento suspendido entre dos mundos, donde lo eterno se entrelazaba con lo efímero, donde cada aliento de vida era una danza entre el cielo y la tierra. Allí, en el corazón de un madero erguido contra las fuerzas del cosmos, Jesús se convertía en el puente tangible del amor incondicional, sembrando perdón en tierras donde abundaban el odio y la incomprensión. Era un amor difícil de imaginar para aquellos que estaban presentes, cuyas miradas se entrecruzaban en ríos de confusión y reproche. Pero para él, cada alma era un terreno fértil, un lugar donde las semillas del amor podían echar raíces y transformar las arideces del espíritu en jardines florecientes. Desde los bordes de la multitud, las lágrimas de su madre caían en silencio, alimentando esas raíces invisibles, cada gota pronunciando un canto de sufrimiento y esperanza. Era el sufrimiento de una madre que observa la entrega total de su hijo, y la esperanza de conocer el poder transformador de aquella ofrenda. Su amor, indisolublemente unido al sacrificio, se filtraba en la tierra, creando un eco en el tiempo que resonaría en cada esquina del alma humana. Y entonces, mientras los cielos se oscurecían y la tierra temblaba, una visión invisible se desplegaba ante los corazones que podían ver. Era una visión de un paisaje colmado de árboles cuyos frutos eran dulces ofrendas de bondad y compasión. Bajo cada árbol, las aguas del amor fluían con un murmullo indescriptible, sanando las heridas invisibles del alma, ofreciendo sombra a los corazones exhaustos. Jesús, aún desde la cruz, cultivaba un jardín invisible que se extendía hacia aquellos que aún no podían ver. A su alrededor, los rostros seguían buscando respuestas. Algunos, ansiosos por presenciar el final del espectáculo, eran incapaces de ver lo que yacía más allá de la carne herida y la sangre derramada. Pero incluso ellos, en su ceguera, eran tocados por el amor que se desbordaba sin restricciones. Un amor que no exigía ser comprendido, solo recibido. Un amor que alcanzaba incluso a aquellos que se habían convertido en sus enemigos. Mientras tanto, entre sus seguidores más cercanos, el peso del momento colgaba como una niebla pesada sobre sus almas. Estos, quienes habían caminado junto a él, quienes habían conocido la calidez de su mirada y la certeza de su enseñanza, se debatían entre el miedo y la fe. No podían concebir la magnitud de lo que sucedía, pero en lo profundo de sus corazones comenzaban a sentir el suave golpe del arado, preparando sus almas para la cosecha de una nueva comprensión. Allí, en su duda, se empezaba a vislumbrar la promesa de una fe renovada. Jesús, el Maestro, seguía hablando a través de su silencio, un silencio lleno de palabras no pronunciadas que se arraigaban más allá del terreno físico, sembrando compasión en los rincones oscuros. Las raíces invisibles de su amor atravesaban las capas del orgullo y el temor, llegando a lo más profundo de los corazones, floreciendo en momentos de revelación y arrepentimiento. En aquel escenario de transformación, la cruz se convertía en el símbolo de un amor que permanecía inmutable frente al rechazo y la violencia. Se convertía en el emblema de la esperanza que nunca se marchita, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Y aunque las gentes que presenciaban aquel espectáculo podían no entenderlo en su totalidad, cada momento unía a la humanidad con un propósito mayor, uno que trascendía sus comprensiones y divisiones mortales. La lección de las raíces de compasión era clara, aunque velada por el misterio de lo divino. Era la promesa de que, aun en medio del dolor y la adversidad, el amor podía florecer. Era el recordatorio de que, a través del sacrificio y el perdón, cada alma podía hallar la redención. Que las raíces que Jesús había plantado no permanecerían ocultas por siempre, en su momento, darían testimonio del amor que todo lo transforma.
Y mientras el día continuaba disolviéndose en un manto de oscuridad, aquel amor silencioso seguía extendiéndose, prometiendo que las raíces de compasión darían paso a una nueva era, donde la gracia y la misericordia se alzarían como árboles eternos, ofreciendo refugio y restauración a todos los que buscaran su sombra. El viento, testigo invisible, seguía su curso, llevando consigo las semillas de la historia que estaba destinada a cambiar el mundo, una historia escrita en el lenguaje del amor más puro. Y en ese lenguaje, codificado en actos de infinita compasión, se escribió una nueva página de redención, destinada a ser comprendida por corazones abiertos, hambrientos de verdad y amor inquebrantable. Aquellas raíces llegarían hasta lo más profundo de la humanidad, anclando el presente en la promesa de un amor eterno, una promesa que nunca sería olvidada. Capítulo 5. El puente invisible. En aquel escenario donde convergían el dolor humano y la gloria divina, el cielo se encontraba con la tierra en una intersección de compasión inimaginable. Allí, el eco de los últimos suspiros del Mesías aún resonaba en el viento frío que acariciaba las colinas de Jerusalén, y en ese momento de sublime tensión, el mundo se mantenía a la expectativa de lo inesperado. En la encrucijada de la historia, Jesús se erguía como un puente invisible, uniendo dos extremos vitales de la experiencia humana. El sonido de los latidos del corazón de la creación reverberaba alrededor del monte, música celestial casi imperceptible para el oído humano, pero poderosa en su esencia transformadora. En la cima de ese madero, Jesús, con las manos y los pies perforados, sostenía una carga más pesante que el mismo universo, el destino de las almas perdidas. Él, quien había caminado entre los hombres como uno de ellos, era ahora el enlace entre la justicia perfecta del cielo y la justicia doblegada de la humanidad. A su alrededor, el aire parecía detenido, bañado en un silencio que atronaba con su propia fuerza. Bajo los pies del Redentor, la tierra misma parecía respirar con expectación, cada grano de arena, cada brizna de polvo se amoldaba al sacrificio que estaba presenciando. Era un instante eternamente suspendido, donde los límites del tiempo se difuminaban, y solo quedaba la luz eterna del amor que abrazaba a los culpables y a los inocentes por igual. El puente que él representaba no era solo uno de redención, sino de esperanza inmarcesible. La pérdida y la ganancia danzaban en armonía, creando un patrón que solo los justos podían descifrar, arropando el tejido de la redención que se extendía desde la cruz hasta alcanzar cada rincón del universo. A cada lado del puente invisible se erguían las sombras de aquellos que habían errado el camino y que ahora estaban siendo llamados a vivir bajo el arco del perdón inmerecido. Susurros de arrepentimiento se elevaban hacia él, como eslabones de una cadena tejida con el hilo del amor y reforzada con el entendimiento de la necesidad de ser salvados. La multitud que había llegado para ser testigo involuntario de aquel momento crucial, oscilaba entre lo mundano y lo sagrado. Sus miradas se dirigían al hombre que, aun elevado sobre el suelo, mantenía una conexión ininterrumpida con la tierra misma y con la humanidad que había venido a rescatar. Algunos rostros reflejaban el odio vestido de ignorancia, mientras que en otros se filtraba la luz de una comprensión naciente, como si los ojos comenzaran a abrirse a una verdad demasiado amplia para ser contenida en su totalidad por una sola mente. Entre los que observaban, rostros conocidos y desconocidos se fundían en una ópera celestial de emociones repentinas. Algunos presentes en aquella colina se aferraban al remordimiento, golpeados por un reconocimiento súbito de su propio rol en las circunstancias que habían conducido al tortuoso evento. Otros dentro de la muchedumbre observaban a distancia, encontrando en su interior una esperanza que había estado sepultada bajo las ruinas de sus propias elecciones. Mientras el peso del oscuro diluvio de pecados de la humanidad inundaba el cuerpo del Mesías, él se elevaba por encima de esa tempestad, uniendo los fragmentos rotos de la condición humana. En sus ojos aún resplandecía la ternura infinita de un amor que conocía cada debilidad, que abrazaba cada imperfección. Este amor no era una simple emoción, sino una manifestación tangible de un puente que cada paso, cada gesto, cada palabra construida a lo largo de la vida misma del Salvador. El puente que Jesús había tendido con su sacrificio era también una invitación, a dejar atrás el rencor, a desterrar las cadenas invisibles de la culpa, y a abrazar un nuevo comienzo. En sus últimas palabras y actos reflejaba la certeza de que el amor era la fuerza capaz de transformar la aflicción más amarga en un testimonio de redención. Mientras tanto, los cielos comenzaron a resonar con un clamor invisible, una melodía ancestral que anunciaba no el final, sino un nuevo comienzo.
Los ángeles y las criaturas celestiales contemplaban el sacrificio desde la eternidad, sabedores de que cada instinto y deseo humano se redirigiría por la senda del propósito divino. El puente invisible no era solo una conexión entre el cielo y la tierra, sino un portal hacia una existencia renovada por el amor, la paz y la esperanza. Fue en esos instantes donde la conexión entre lo divino y lo humano alcanzó su punto álgido, cuando cada lágrima derramada se transformó en un nuevo amanecer de gracia para aquellos que alguna vez habían sido considerados irrecuperables. Así, en aquel puente construido con un amor que no conocía igual, se tejió un hilo eterno que une la historia de la humanidad a la del Creador. La tierra volvía a respirar al compás de este nuevo ritmo, un susurro que acompañaba cada latido en la creación. El puente invisible quedaría como testimonio del poder ilimitado del amor, mostrándonos que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay una posibilidad de redención y un camino hacia la luz. Capítulo 6. El sembrador de la gracia. En el crepúsculo de aquel fatídico día, el aire se cargaba con una mezcla sublime de dolor y esperanza, como una sinfonía que anunciaba la llegada de un cambio perpetuo. El monte del Calvario, estéril y silencioso como un testigo impasible, ahora era escenario de un acto que desbordaba en significado y revelación. Jesús, suspendido en aquel madero, no solo soportaba el peso de la cruz física, sino también el de un amor infinito que germinaba como semillas en un campo semivacío. Allí, donde las sombras de la duda y el escepticismo tejían redes intensas, su voz se alzaba como un canto de siembra. Los vientos soplaban con silbidos agudos, como si intentaran borrar el recuerdo de sus palabras, pero dentro de cada lágrima que se escapaba de sus ojos había un caudal de gracia inmensa que se derramaba a lo largo y ancho del alma humana. Cada palabra que pronunciaba, incluso cuando apenas el murmullo resonaba en aquel espacio sagrado, era como una semilla etérea que caía en tierras que aún no sabían que estaban destinadas a florecer. Sus ojos, que miraban más allá de lo evidente, con cada parpadeo liberaban una lluvia de compasión que anegaba los corazones de los que, en ese momento, no podían comprender. Allá abajo, en el valle de los testigos terrenales, los soldados continuaban con su vigilia, insensibles al milagro que se gestaba ante ellos. Cada uno de aquellos hombres, con sus corazones endurecidos por las batallas y la rutina del poder romano, sentía una inquietud inexplicada crecer en su interior. Sus manos, acostumbradas a la violencia y al control, temblaban ligeramente, como hojas movidas por una brisa incómoda. El mundo sobre sus hombros les había enseñado a ser fuertes, pero dentro de sus almas dormía una tierra fértil que, sin saberlo, comenzaba a ser arada. María, la madre de Jesús, cuya tristeza parecía un océano sin final, ahora sentía una paz envolvente. No era una paz fácil de describir, pues no pertenecía a este mundo. Era una sensación de propósito, un entendimiento más allá del entendimiento, como si en medio de su pérdida inminente, recibiera la certeza de que su hijo era el verdadero sembrador de un amor eterno. Sus lágrimas se convirtieron en pequeñas perlas de fe, reflejando un cielo donde el plan divino tejía un tapiz más amplio y brillante de lo que podría imaginarse. Las aves sobrevolaban la escena, sus alas eran casi como pinceles que esbozaban aquel lienzo de cielo y lamento. Los susurros del maestro eran su canción, una música callada que invitaba a todo corazón humano a bailar al son de la gracia, aunque inicialmente no lo quisiera. Las colinas adyacentes parecían inclinarse un poco, como en un gesto de reverencia hacia la acción más conmovedora jamás concebida. Aquello que era incomprensible comenzaba a tomar forma en la conciencia de quienes estaban presentes. Cada palabra, cada acto de perdón, era una puerta que se abría a una realidad de amor. En el horizonte de aquel dramático día, pudo vislumbrarse un destello diferente, un resplandor dorado que teñía las nubes con una luz que ningún ojo humano podía ignorar. Esta era la luz de la gracia divina en su máxima manifestación. Un agricultor invisible había sembrado, en su dolorosa entrega y en aquellos momentos finales, un campo de posibilidades espirituales inmensas que apenas comenzaban a brotar. A cada paso del día, cuando el sol salía y se ponía, las semillas invisibles de su sacrificio germinarían, transformando las durezas de la humanidad en jardines de compasión y perdón. Por tanto, cuando las estrellas comenzaron a surgir tímidamente en el firmamento, el cielo silencioso fue testigo de un nuevo acuerdo tácito. El futuro recogía las semillas del pasado sembrado en esos actos de amor inconmensurable. La humanidad, aunque todavía ajena a las dimensiones completas de aquel sembrador de gracia,
ya empezaba a transformar esos momentos en pueblos y ciudades que posterior se alzarían sobre cimientos de comprensión y paz. Aún en el pie de esa colina antigua, donde la redención se estrenó, las almas que se cruzarían lo harían con una reverencia silenciosa, tocadas por el aire impregnado de perdones ya otorgados. Así, el sembrador de la gracia demostró que en el sacrificio no hay fin, sino un nuevo principio de amor más allá de lo imaginable. En el mismo aliento que es el inicio y el final, la historia infinita del amor continúa a través de aquellas partículas de gracia esparcidas, destinadas a tomar raíz y esparcirse, hasta que cada ser humano conozca el abrazo del amor que todo lo imperdona. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta, y cuéntanos qué señales espirituales has vivido. Capítulo 7. Frutos del sacrificio. En un cielo teñido de agonía y esperanza, sobre las colinas que guardaban la memoria de tantas historias no contadas, el madero erigido se convirtió en el emblema de una nueva era. El viento soplaba, susurrando secretos antiguos sobre la humanidad, entrelazando la fragancia del dolor con la promesa de una renovación. Y así, en el corazón de este universo de emociones, el sacrificio del Maestro comenzó a germinar en los pliegues del tiempo, portando frutos de una compasión que traspasaba la comprensión limitada. Jesús, con su mirada fija en el horizonte, se transformó en el epicentro del cambio, un faro en la oscuridad de los corazones. En un acto que parecía condenar su destino a la nada, estableció el principio de todo lo nuevo. El sacrificio no se limitaba a las heridas visibles en su cuerpo, sino que se extendía como un río subterráneo de amor que, eventualmente, fertilizaría toda la creación con su gracia. Desde los confines del tiempo, generaciones no nacidas comenzaban a sentir el eco de aquel momento sagrado. El sacrificio dejó de ser una historia lejana. Se convirtió en una corriente de energía divina que rejuvenecía a quienes bebían de su fuente, transformando lo marchito en flores de esperanza. Las personas, encaramadas sobre las barreras de sus propias vidas quebradas, se aferraron a la promesa del amor inconmensurable que Jesús había sellado con su entrega. Sus actos de compasión, aun en sus momentos más oscuros, revelaron el poder de perdonar y ser perdonados. Como un río que se extiende hacia un océano sin fin, el sacrificio de Jesús comenzó a reflejarse en cada acto de bondad, cada suave gesto que redimía el odio en amor. En el calor de una generosidad inesperada, los hombres y mujeres encontraron redención y propósito. Era un ciclo perpetuo que, con cada acto de misericordia humana, renovaba el reflejo del amor divino, creando un caleidoscopio de gracia resplandeciente ante los ojos de un universo expectante. El mundo, acostumbrado a la fuerza bruta y el poder tangible, no podía comprender fácilmente que la verdadera fuerza reposaba en el amor, en elegir derramar perdón donde antes había resentimiento. Esta fue la lección grabada sobre las tablas del corazón, enseñada por aquel acto de sacrificio que se negaba a morir. En esa cruz desgarradora, donde el cuerpo del Mesías sufrió infinitamente, nació la esperanza de un mundo transformado por el amor más noble. El sacrificio, pues, era una semilla plantada bajo el crisol del dolor, cuyo fruto se manifestaría a través de los siglos como un recordatorio perenne de que las sombras no pueden eclipsar la luz del amor. Cada vez que un ser humano elegía amar en lugar de odiar, un lazo invisible se tejía hacia el árbol de la cruz, uniendo a los corazones en una danza divina de comunión eterna. Y así, las generaciones que seguirían reclamarían este amor latente, viendo en él una guía para sus tiempos de incertidumbre y desesperación. El sacrificio del Hijo del Hombre se convirtió en un espejo en el cual la humanidad pudo ver su propia capacidad de redimir y ser redimida. A través del tiempo, aquellos que abrazaron el mensaje del Nazareno supieron que lo que él sembró en aquel madero empezaba a dar frutos en sus propias vidas. Era un fruto que hablaba en el lenguaje de lo sagrado, destilando compasión y cura para las heridas del espíritu humano. Conforme pasaban los días, y las estaciones se deslizaban en una sinfonía incesante de vida, el sacrificio de Jesús encontró su reflejo en las obras de quienes decidieron seguir los principios trazados en su sangre. Estaban llamados a pensar más allá del egoísmo, a sentir el amor pulsando en lo más profundo de su ser, como un tambor que llama a la unidad con el Creador y su creación. Y aunque el madero hace mucho que dejó de ser el espectador mudo de aquel sacrificio supremo, el fruto del amor sembrado siempre brotaría en los corazones que decidió no olvidar aquel acto de redención. Así,
los frutos del sacrificio permanecen en la tierra, invisibles y poderosos, esperando que cada vida humana se despierte a la verdad de que el amor y el perdón son los únicos caminos hacia la verdadera libertad. El eco de aquellas palabras, Padre, perdónalos, se transformó en un llamado universal, resonante en las bóvedas de las almas, uniendo las hebras de lo humano con lo divino. El sacrificio de aquel día impregnó el tejido de la existencia, estructurando una historia de amor que se extendería hasta los confines del tiempo, hasta donde la creación tiene su final, recordándonos eternamente el poder del amor que todo lo imperdona. Epílogo, un legado vivo. En el silencioso amanecer que siguió a la tormenta de aquel día inolvidable, un susurro de paz recorría las colinas y valles de Jerusalén. Las sombras de la cruz permanecían, imborrables en el paisaje del tiempo, mientras que el eco del sacrificio se extendía como una melodía eterna que acariciaba el alma de la humanidad. Era el alba de un nuevo pacto, un amanecer que portaba consigo el resplandor del amor inmortal, un amor que se ofrecía sin reservas para sanar y transformar. Allí, entre los susurros del viento y el silencio de las almas, el legado de perdón y redención comenzaba a florecer. Era un legado que no veía límites ni fronteras, que surgía en los lugares más inesperados y se asentaba en los corazones dispuestos a ser más como aquel que dio su vida por amor. Ese amor, libre y poderoso, se levantaba como testigo de un sacrificio que no terminó en la última exhalación, sino que sigue presente en cada acto de bondad y compasión diaria. Por las calles de Jerusalén, el eco de los pasos de aquellos que presenciaron el milagro se fusionaba con sus pensamientos, transformando la memoria de aquel día en una fuerza revitalizadora. Sus ojos, antes nublados por el dolor y la incertidumbre, ahora veían destellos de esperanza. En cada esquina, en cada reunión, el mensaje de perdón y redención se propagaba, formando un himno silencioso que fomentaba el surgimiento de un cambio en el corazón de la humanidad entera. En los hogares más humildes, donde antes solo reinaba la desesperación, surgían vislumbres de compasión y reconciliación impensables. El legado de Jesús no era solo para los bienaventurados, sino también para los oprimidos y desolados. Era un puente que conectaba mundos, creando caminos de entendimiento donde antes solo había abismos. Sus enseñanzas impregnaban de vida a aquellos que las acataban y se convertían en faros de esperanza para quienes anhelaban más allá de sus propios errores y faltas. Una anciana, envuelta en su manto, recuerda con emoción el dolor y la gloria que se encontraron aquel fatídico día. En su corazón, fragua un rezo de gratitud, en su mente, resuena la certeza de que su vida, como la de millones, está ahora por siempre entrelazada con el amor que lo abarcó todo. Ella misma se convierte en un canal de ese amor, cuidando de sus semejantes y mostrándoles que la gracia siempre florece incluso en los corazones más marchitos. Y entre la multitud anónima, un niño observa con ojos asombrados el despertar de su pueblo. Aunque aún no comprende plenamente, siente una calidez creciente en su interior, como si cada amanecer incluyera un susurro que le recordaba que es amado, aceptado y nunca olvidado. Aunque los tiempos cambian, el mensaje original permanece viviéndose a través de generaciones, uniendo voces y vidas en un acto continuo de alabanza y acción de gracias. El legado de aquel sacrificio es un testimonio vivo del perdón incondicional. Cada vez que surge el deseo de venganza, el eco de esas últimas palabras amorosas llama a quienes escuchan a elegir el perdón. En ese acto sencillo, se revela el poder del mensaje, el amor siempre triunfa sobre el odio, y la paz es más fuerte que cualquier ira. Así, cada día, esa gracia inefable se convierte, no en un recuerdo distante, sino en un presente constante y dinámico. Finalmente, mientras cae el velo del cielo estrellado, iluminando la noche con una quietud sagrada, el legado de amor se manifiesta en la humildad de quienes eligen seguir sus huellas. Un amor que sigue latiendo al ritmo del corazón de cada alma que decide amar más allá de sus propias imperfecciones. Esta herencia, tejida con hilos divinos de empatía y gracia, ofrece no solo un refugio del pasado, sino una guía hacia la eternidad. Es aquí, en esta danza eterna entre lo divino y lo humano, donde el corazón del hombre encuentra su propósito más alto, elevarse por encima de las sombras mediante la luz más pura del amor destinado a durar para siempre. Haz de este legado una parte viva de tu jornada diaria. Suscríbete, dale, me gusta, y acompáñanos en este camino de fe y amor perdurable a través de nuevas historias que seguirán inspirando esperanza y transformación. Si esta historia tocó tu corazón,
Te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.